Capítulo 10. La otra esclava, parte 1. Habían pasado varios días desde el espantoso incidente que había bautizado como el asesinato de la asesina. Pursena regresó a Saria con nosotros, y Eris estuvo más que feliz de adorarla. También se unió a las filas de nuestra banda de mercenarios, pero esa es otra historia. Hoy estaba trabajando con Sanova, como de costumbre, tratando de mejorar mi armadura mágica. Estábamos haciendo algunos ajustes menores a la versión 2 mientras desarrollábamos una versión 3 y una versión 4 más poderosas. Tenía toda una montaña de ideas, pero la mayoría eran imposibles o casi imposibles de llevar a cabo. Nuestro desarrollo avanzaba lentamente, pero disfrutaba del proceso de trabajar con alguien y dar pequeños pasos hacia nuestro objetivo. Hoy no fue diferente. Sanova y yo nos sentamos uno frente al otro, estudiando los planos que teníamos delante. Fue entonces cuando Sanova soltó de repente: parece que Julie me está ocultando algo. ¿De verdad? Julie, de entre todas las personas, asintió con la cabeza. Sí. Está haciendo algo en secreto a mis espaldas. Era raro que se preocupara por otra cosa que no fueran las muñecas y las figuras, pero era especialmente extraño que Julie pesara en su mente. Tal vez ella había crecido en él desde que habían vivido juntos durante tanto tiempo. Entonces, dije, ¿qué quieres decir con, en secreto? Últimamente va sola al mercado. Aunque le pregunte qué ha comprado, no me responde. De hecho, ni siquiera me enseña la figura en la que se supone que está trabajando. Es como si estuviera haciendo otra cosa sin que yo lo sepa. He intentado preguntarle qué está haciendo, pero lo único que hace es desentenderse de mí. Bueno, está llegando a esa edad. Quizás sea solo una fase. Julie había tenido su primera menstruación no hacía mucho tiempo, y los cambios físicos a menudo traían consigo cambios mentales. En resumen, Julie estaba entrando en la pubertad. Conocía a Sanova desde que era muy joven, pero seguía siendo un hombre. No era extraño que se avergonzara de que él descubriera sus secretos. Como, por ejemplo, el color de su ropa interior. Ese tipo de cosas. ¿Qué crees que debo hacer?, preguntó Sanova. No veo otra opción que dejarla a su aire. Todo el mundo pasaba por la pubertad en algún momento. Era una parte normal de la vida, el periodo en el que una persona se transforma gradualmente de niño a adulto. Los cambios siempre tenían un efecto dominó, lo que significaba que los que les rodeaban tenían que cambiar su forma de tratar a la persona que estaba madurando. Había que empezar a tratarla como a un adulto o arriesgarse a que se rebelara. Dicho esto, Sanova necesitaba tiempo para averiguar cómo interactuar con ella. No había un guión fijo sobre cómo tratar a la gente. Era algo que había que aprender con el tiempo. Ya que es una esclava, obligarla a responder sería una opción, estoy seguro, pero... Sanova se interrumpió. ¿Planeas hacer que te lo diga?, negó con la cabeza. No, no. Puede que ahora viva conmigo, pero en realidad le pertenece a usted, maestro. No tengo autoridad para hacerlo. Aunque no me opondría a su decisión si me lo pidiera. Hubo vacilación en la manera de decir eso. Llamarla mi esclava era solo una excusa. Aunque le perteneciera, no tenía intención de obligarla a obedecerle. No podía culparle por ello. Yo no era diferente. Mientras no sea nada malo y no esté causando problemas, no veo lo malo de dejarla en paz. ¿Y tú, Ag? Sanova arrugó la cara. De hecho, considero un problema sustancial que no quiera compartir la estatuilla que ha terminado. Supongo que puedo ver de dónde vienes, dije. En ese caso, ¿por qué no pedirle a la señorita Ginger que intente hablar con ella? Si era algo que Julie no se sentía cómoda compartiendo con un hombre, quizás estaría más abierta a compartir con una mujer. Era una chica joven que estaba entrando en la pubertad, así que probablemente le resultaba difícil hablar de ciertas cosas con el sexo opuesto. Eso era lo que suponía, de todos modos. ¿HM? Es una idea espléndida. La cara de Sanova se iluminó. Seguramente Ginger será capaz de manejar el asunto sin problemas. Era difícil creer que Julie ya estaba entrando en la pubertad. El tiempo pasaba muy rápido. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que mi pequeña Lucy llegara a la misma etapa de su vida. Últimamente se estaba acostumbrando más a mí y empezaba a florecer entre nosotros una entrañable relación padre-hija. Por desgracia, estaba seguro de que llegaría el día en que volvería a ser quisquillosa y obstinada, diciendo cosas como, no quiero que laves mi ropa interior con la de papá, y odio meterme en la bañera después de papá. Es asqueroso. Solo de imaginarlo se me hacía un nudo en el estómago. Te prometo que no te obligaré a meterte en la bañera conmigo, así que, por favor, al menos esté dispuesta a sentarte en la misma mesa para cenar. Por cierto, maestro, hay otro tema que me gustaría abordar con usted, dijo Sanova. ¿Tienes algún interés en las cajas?
¿Cajas? ¿Se refería a una caja de dulces? ¿Como un club? Una caja de sudor podría referirse más bien a un lugar donde se reunía mucha gente, por lo que entendía de la jerga de los jóvenes. Dado que tenía una banda de mercenarios y, por tanto, muchas oportunidades de celebrar grandes reuniones, podría valer la pena investigar. Claro, me interesaba. Espera, es imposible que se refiera a eso. ¿Estamos hablando de Sanova? Probablemente sea una caja del tesoro o algo así. Sí, eso es más probable. Probablemente había un montón de esas cajas por ahí con incrustaciones de gemas y similares. Había visto unas así en casa de Perugius, y eran la definición misma de lujo. Sin embargo, estaban vacías, sí. De hecho, encontré un maravilloso artesano. Me gustaría que vieras también sus productos, dijo Sanova. Para ser sincero, no estaba realmente interesado. Por otra parte, era raro que Sanova me invitara a ver a un artesano así. ¿Qué tipo de cajas? Pregunté. Unas con los diseños más increíbles. Ya he visto otras de este calibre. En realidad. Oh, no. Será mejor que las veas con tus propios ojos en lugar de que te lo explique. Ah. Tenía a Sanova por un tipo al que solo le gustaban las figuras y nada más, pero parecía que también tenía un ojo perspicaz cuando se trataba de otro tipo de artesanía. Que alguien tan exigente como él se deshiciera en elogios hacia cualquier cosa me despertó una gran curiosidad. En ese caso, supongo que lo comprobaré, dije. Sonrió de oreja a oreja. Sabía que diría eso, maestro. La tienda en cuestión estaba escondida en lo más profundo del barrio de los artesanos. Perdí la cuenta de cuántas manzanas pasamos por el camino. Había mucha menos gente en el barrio de los artesanos que en el del comercio, y los edificios eran pintorescos, sin ninguna característica distintiva. Además, era fácil perderse en las sinuosas calles. A pesar de la tranquilidad de las calles, todavía había bastante gente pululando. La mayoría eran artesanos quisquillosos, que iban con el ceño permanentemente fruncido, como si hubieran olvidado cómo sonreír. Si yo fuera un niño pequeño, probablemente echaría un vistazo a la gente de por aquí y empezaría a sollozar. Sanova caminó con decisión, sin perder tiempo. Cuando llegábamos a las bifurcaciones de la calle, sabía exactamente dónde girar. Bajamos un corto tramo de escaleras y luego subimos otro mucho más grande. Atravesamos calles decoradas con tenderos y pasamos por delante de un taller que producía un extraño humo púrpura. Finalmente, llegamos. La tienda tenía el tamaño de una pequeña casa civil. No era grande y tampoco había ningún cartel en la fachada. Un fino rastro de humo salía de su chimenea, indicando que había alguien dentro, pero la mayoría de la gente nunca adivinaría que se trataba de una tienda. Aquí es. Sanova empujó la puerta, y un timbre resonó para alertar al propietario de que tenía clientes. Apenas había luz en el interior. De hecho, las únicas fuentes de iluminación eran los chorros de luz solar que entraban por la ventana. Unas cuantas vitrinas sin decorar formaban líneas desordenadas, bloqueando la mayor parte de la luz de la sala. Aún así, había suficiente para ver la mercancía que contenían. En los estantes superiores había muñecas femeninas con trajes elegantes. Eran similares a las muñecas de porcelana, pero hechas de madera. Estas muñecas estaban metidas en cajas de madera profusamente decoradas, todas ordenadas en filas. Estas muñecas y las cajas que las contenían eran extremadamente elaboradas, lo que contrastaba con el ambiente general de la tienda y el sencillo diseño de las propias vitrinas. Estas deben ser las cajas de las que hablaba Sanova. ¿Qué le parece, maestro?, preguntó. Ahora veo de qué hablaba. Estas cajas son realmente bonitas. Sabía que estarías de acuerdo. Sinceramente, las cajas estaban mucho mejor construidas que las muñecas. El artesano había hecho coincidir la madera de las cajas con el diseño de cada muñeca antes de cincelarlas cuidadosamente, decorarlas con joyas y forrarlas con telas costosas. Cada caja parecía casi una intrincada cama para su respectiva muñeca. Por supuesto, no había dos cajas iguales, todas se hacían por encargo. Mi única crítica era que las muñecas parecían tan inorgánicas en comparación con el ambiente orgánico de las cajas que las contenían. De hecho, mis figuras quedarían mucho mejor encajadas en esas cajas, ampliando su encanto. Tenía la sensación de que el creador valoraba más la calidad de sus cajas que los propios muñecos. HM, miré un poco más de cerca y me fijé en las pequeñas letras nombres grabadas en las cajas. Leila, Abby, Sofía, Clara, Francine, Natalie. Sanova, ¿qué son estos nombres?, pregunté. Son los nombres de las muñecas. Ah, de acuerdo. Nunca había puesto ese nombre a mis figuritas, sobre todo porque estaban basadas en personas reales.
Sin embargo, en mi mundo anterior, mucha gente ponía nombres a sus muñecas de porcelana u osos de peluche. Si se nombran así los objetos, la gente se queda prendada de ellos durante mucho más tiempo. Aunque las muñecas eran menos impresionantes que las cajas que las contenían, seguramente no era porque el artesano quisiera más las cajas. Al fin y al cabo, ¿acaso un padre querría menos a sus hijos simplemente porque son feos? Para que quede claro, mis propias hijas eran tan hermosas y adorables como las más finas gemas. Permítame presentarle al creador, dijo Sanoa, se deslizó entre las filas de muñecas y se dirigió al interior de la tienda. Me apresuré a seguirle, pasando por las vitrinas y entrando en una zona con un ambiente ligeramente diferente. Esta sala solo tenía una ventana, y la luz que entraba por ella daba directamente sobre un gran banco de trabajo. Sobre él había una serie de herramientas con las que yo mismo estaba familiarizado: madera, pegamento, clavijas de madera, un cepillo de cerdas duras, un pincel para pintar, una lima, un raspador, un cuchillo para tallar y un cincel. Todas estas cosas se utilizan para hacer una muñeca. Esta tienda hacía las veces de taller. Un hombre estaba sentado en el banco de trabajo de espaldas a nosotros, concentrado en lo que estaba haciendo. Cuando Sanoa se dio cuenta de que el hombre no se había fijado en nosotros, cogió una campana que había cerca y la hizo sonar 3 veces. Ding, ding, ding. Fue un sonido limpio y claro que resonó en la habitación. Los hombros del hombre saltaron al oírlo. ¿Quién está ahí?, gruñó mientras se levantaba lentamente y se volvía hacia nosotros. El hombre era tan alto como Sanoa, con una mirada afilada, las mejillas hundidas, el pelo agrietado y las manos callosas. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escudriñaba la zona, buscando al culpable que había hecho sonar su campana. Cuando vio una cara conocida, sus labios se curvaron y su voz subió varios decibelios, así como las octavas. Vaya, vaya. Mira qué tenemos aquí. Sí, es el maestro Sanoa. Así es, dijo Sanoa. Estoy de vuelta, maestro Belfrid. Siempre eres más que bienvenido. ¿Qué te trae hoy por aquí? Su voz retumbó en la habitación, y de alguna manera le sentó bien al hombre. Me sorprendió más lo amistosos que eran los dos. Quizá fueran hermanos en una vida pasada o algo así. He vuelto para presentarte a mi maestro, dijo Sanoa. Te hablé de él antes, si lo recuerdas. Oh, él. Belfrid asintió. El hombre responsable de esas hermosas chicas, ¿sí? Precisamente. Sanoa se volvió hacia mí mientras le hacía un gesto a Belfrid. Maestro. Este es el dueño de este taller, el maestro Belfrid. Es el talentoso artesano responsable de la cantidad de excelentes cajas, o mejor dicho, camas para muñecas, que viste decorando la tienda. Su voz estaba impregnada de más respeto que de costumbre mientras colmaba al hombre de cumplidos. Seguro que debe ser agradable recibir una presentación tan elegante como esa. Y señor Belfrid, este es mi maestro, el gran y poderoso mago Rudeus Greyrat. Él mismo es un eminente artesano cuyas figuras ninguna otra persona viva podría imitar, el tipo de talento raro del que probablemente se hablará durante muchas décadas después de su muerte. Sus palabras rebosaban tal reverencia al presentarme que resultaban exageradas y me hacían sentir bastante incómodo. Realmente no me importaba cómo hablaría la gente de mí después de mi muerte. Probablemente solo hablarían mal de mí como un asesino de mujeres que tenía numerosas esposas. He oído muchos rumores sobre ti, dijo Belfrid. No solo eres un mago de primer nivel, sino también un artesano muy instruido. Sacudí la cabeza. Te aseguro que, comparado con Sanoa, soy bastante ignorante en estas cosas. Oh, eres demasiado modesto. No quería que me pusieran en ese enorme pedestal. En verdad, yo era un completo aficionado comparado con Sanoa y Perugius, que se dedicaban mucho más a las bellas artes. Yo solo tenía los conocimientos sobre figuras que había traído de mi vida anterior, pero incluso eso era superficial en el mejor de los casos. En cualquier caso, dije, esas cajas eran absolutamente fantásticas. Incluso a simple vista, son camas, interrumpió Belfrid, con un tono severo. Ahí es donde duermen mis hijas. Por favor, le pido que se refiera a ellas como camas. Ah. Era muy particular en eso. Bien. Camas, entonces, me corregí. Lo entiendo. Son tan finas artesanías que, cama, sí parece el término más adecuado para ellas. Tengo la intención de pedirle que colabore conmigo en algún momento, así que le pido que tenga en cuenta cómo habla de las camas de mis hijas en el futuro. ¿Es cierto? Bueno, podía hacerlo si eso era todo lo que quería. Miré a Sanoa, que parecía especialmente arrepentido. A juzgar por su forma de hablar, debía de haber invocado la ira de Belfrid de forma similar. Aún así,
Estaba bastante seguro de que se había referido a ellos como cajas cuando había hablado conmigo. Belfrid parecía un poco quisquilloso, pero su artesanía y atención al detalle con estas camas era de primera categoría. Sanova tenía razón en una cosa, a lo mejor queríamos colaborar con este hombre a su debido tiempo. Al igual que uno prefiere poner sus cuadros caros en marcos de la misma calidad, lo mejor es poner las figuras extravagantes en cajas que se adapten a ellas. En nuestros planes para la figura de Ruiger no necesitábamos cajas de este tipo, pero quizá podríamos encontrarles un uso en otra ocasión. Por ejemplo, si le hiciéramos un regalo a Perugius o quisiéramos vender algo a la nobleza asturiana. Había muchas maneras en que sus habilidades podrían ser útiles. Maestro Belfrid, me doy cuenta de que puede ser un artesano de gran talento, pero el descaro que mostró a mi maestro es... Está bien, Sanoa, interrumpí. No veo nada malo en su petición. Es importante ser particular en ciertas cosas. Sanoa frunció el ceño como si no estuviera del todo convencido, pero Belfrid realmente parecía considerar sus cajas como camas para sus muñecas. Las hacía con el deseo de dar a sus muñecas un lugar cómodo y sereno para dormir, y eran esos sentimientos los que le impulsaban a perfeccionar su oficio hasta llegar a esta calidad. Hablando de colaboración, Belfrid hizo una pausa, pareciendo recordar algo. Su mirada se volvió hacia Sanoa. Ese pequeño fabricante de figuras tuyo vino a la tienda el otro día. ¿Fabricante de figuras, Julie?, preguntó Sanoa. Ah, así que se refería a ella. No podía quitarme la imagen mental de que era una aficionada sin experiencia, y por eso me resultaba tan extraño oír a Belfrid referirse a ella como una especie de artesana profesional. Sin embargo, era cierto que sus habilidades habían crecido enormemente. Aparte del uso de la magia, sus habilidades habían superado con creces las mías. Probablemente era una buena creadora de figuras para los estándares de este mundo. Eso es extraño. No le he pedido a Julie que compre nada, murmuró Sanoa. Debo decirle que la señorita Julie, ella, apenas puedo expresarlo. Belfrid siguió divagando, ignorando por completo la reacción de Sanoa. Por alguna razón, parecía extremadamente entusiasmado. No me digas que este tipo es un verdadero lolicón que de alguna manera presenció a Julie haciendo algo pervertido. Quiero decir, los dos podríamos tener algo en común entonces, pero definitivamente no quiero que se acerque a mis hijas en ese caso. ¿Qué hizo Julie? Sanoa entrecerró los ojos en señal de sospecha. Las palabras, me temo que ni siquiera puedo encontrar las adecuadas para expresar lo que pasó. Belfrid lloró de alegría. Sanoa y yo intercambiamos miradas. Deja que intente preguntar. No te preocupes, puedes dejarme esto a mí. Puede que no lo parezca, pero como cara de nuestra empresa, recientemente me he sumergido en el negocio de extraer información de la gente. Incluso me encargué de un interrogatorio para descubrir al verdadero criminal detrás de un robo. Por favor, cálmate y explícate, dije. ¿A qué vino exactamente Julie? Una figura, trajo una figura con ella. Le devolví la mirada. ¿Una figura? No estaba respondiendo exactamente a mi pregunta, pero estaba dispuesto a dejarlo pasar por ahora. Sí. Era uno que nunca había visto en mi vida. Fue increíble. Absolutamente, positivamente increíble. Una obra maestra. Una vez más, Sanoa y yo intercambiamos miradas. Julie nos había enseñado todas las piezas que había hecho. Sanoa había guardado la mayoría de ellas en su almacén. Ella necesitaría su permiso para sacar una. Sin embargo, Sanoa había mencionado que ya no le dejaría ver su trabajo más reciente. No puedo dejar de temblar solo de pensarlo. ¿Ves? Me tiemblan las manos porque la alegría es tan abrumadora. Belfrid extendió sus manos para que las viéramos, y eran exactamente como las había descrito, aunque yo personalmente percibí algo mucho más siniestro que la alegría. Así que me dije que tenía que verter estos sentimientos, este afecto, este placer, en mi propia artesanía. Echa un vistazo por ti mismo. Belfrid se escabulló hacia su mesa y cogió algo antes de volver con nosotros. Llevaba una caja en las manos. No, no es una caja. Tengo que llamarla cama mientras esté en esta tienda. Era blanca con adornos dorados. La tela que la forraba era de un lujoso rosa claro que complementaba perfectamente el resto de los colores. Aunque carecía de gemas, a diferencia de las otras que había visto, esa sencillez no hacía sino aumentar su elegancia. Casi me recordaba una cama con dosel de palacio. Esta es la cama que hice para ella, declaró Belfrid. Puedo contar el número de veces que me he sentido tan creativamente inspirado. Así de impactante fue. Es la primera vez que he sido capaz de crear una cama tan fantástica en solo unos días. Estaba impresionantemente bien hecha, no había duda de ello.
Había visto muchas obras de arte impresionantes de todas partes, por lo que reconocí al instante que esta era una joya rara. Estaba un paso por encima de los especímenes en las vitrinas, con una artesanía digna de un rey. Incluso Perugius reconocería su calidad. Oh, maestro Sanoa, no puedo creer que se burle de mí de esa manera, haciendo que su pequeño fabricante de muñecas muestre una obra de ese calibre. Pero me temo que yo también estoy completamente a oscuras. Sanoa me miró. Estaba un poco perdido, pero supuse que Julie había traído una figura aquí. Era tan impresionante que llevó a Belfrid a hacerle una cama por su propia elección. Eso era lo que había deducido. El problema era que Sanoa no recordaba haber ordenado a Julie que hiciera tal cosa. Eso tenía que significar que lo había hecho por su propia voluntad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Julie trajo esa figura aquí? ¿Dijo algo? Pregunté. No tengo la menor idea. Me emocioné tanto en cuanto vi la figura que no me enteré de para qué la había traído. Aunque la mayoría de la gente trae aquí a sus adorables hijas porque quiere darles una cama donde puedan dormir tranquilas. Quizás esa era su intención. Me costaba creer que hubiera tanta gente que quisiera una cama para su muñeca. Eso era tan nicho que probablemente solo los clientes con ese interés específico vendrían a esta tienda. ¿Podría ser Julie una de ellas? Sanoa se aclaró la garganta y dijo, cuando uno se case con una de sus hijas, su prometida será mucho más feliz teniendo una cama para ponerla. ¿Casarse? ¿Prometida? Parpadeé. Ya entiendo. En otras palabras, tener una caja para meter una muñeca aumentaba su valor a la hora de venderla. Eso tenía sentido. Precisamente, dijo Belfrid. Por eso esperaba que ésta pudiera casarse en mi casa. Intenté comprarla por 200 monedas de oro de Azuran, pero, por desgracia, su fabricante de muñecas huyó de mí. 200 monedas de oro de Azuran. Me quedé mirando al hombre. Oh. Maestro Rudeus, por favor no me mire así. Debes pensar lo peor de mí, intentando comprar una pieza de tal calidad por unas míseras 200 monedas. Pero le juro que eso era todo lo que tenía en ese momento. Ahora tengo 300 para ofrecer. No. Estoy dispuesto a llegar hasta 350. Lo que me sorprendió fue que una figura alcanzara un precio tan alto en primer lugar. Pero esto significa que Julie estaba tratando de venderla. ¿Pero por qué iba a intentar venderla?, murmuré para mis adentros. Belfrid me miró de forma incrédula. ¿Por qué no? Cuanto más dinero, mejor, ¿no? Nunca se tiene demasiado. Tengo más curiosidad por saber para qué lo usaría. Hasta ahora nunca lo ha necesitado para nada, al menos, no por lo que he oído. Miré a Sanoa. Era posible que Sanoa no le hubiera proporcionado algo, lo que la había llevado a necesitar dinero ella misma. Sí, por ejemplo, Sanoa se ahogaba de repente en una deuda insana como otra persona que yo conocía. Sanoa negó con la cabeza. Últimamente sus habilidades han mejorado enormemente, así que le he dado un generoso salario. Había sido yo quien había tenido la idea de pagarle. A Sanoa le había chocado el concepto de dar dinero a una esclava, pero no le puso pegas. Julie trabajaba lo suficiente como para merecer esa cantidad. Era natural pagarle. Sí, es cierto, la maestra Julie es una esclava, ¿no? Belfrid se acarició la barbilla. En ese caso, quizás esté tratando de comprar su libertad. ¿Su libertad? Respondí con un eco. Efectivamente, los esclavos solían comprarse y venderse a cambio de monedas, se compraban en un lugar y se subastaban en otro. Sus derechos individuales variaban en función del país en el que se encontraban y de su propietario. Había algunos países que daban prioridad al tratamiento adecuado de los esclavos, y otros que se preocupaban mucho menos por ello. Era bastante fácil convertirse en esclavo. Si no tenías dinero, podías visitar a un esclavista y venderte. Había mucha gente que prefería ser la pertenencia de otra persona antes que morir. Eso era especialmente cierto en los territorios del norte. Además de su difícil clima, la gente que vivía aquí estaba en su mayoría empobrecida. Si uno no podía encontrar algún tipo de trabajo, se arriesgaba a morir de hambre o de hipotermia. Por si fuera poco, era bastante fácil renunciar, al menos en teoría. Como un esclavo se vendía por dinero, también se podía comprar con dinero. Uno podía ahorrar la moneda para comprarse a sí mismo, y ser libre después. La cantidad requerida dependía de varios factores: el país de residencia, cuántos años se había mantenido al esclavo y cuánto dinero se había gastado en dicho esclavo. Incluso había algunas naciones en las que no se permitía a los esclavos tener un salario. Habíamos comprado a Julie por un precio ridículo. Aunque le habíamos enseñado varias habilidades, podía comprar fácilmente su libertad con 200 monedas de oro azurianas y aún le quedaba algo de dinero.
No es que quisiéramos dejarla ir, claro. Y había algo más importante que me molestaba. No puedo creer que haya hecho algo así sin hablar conmigo primero. Sanova bajó la mirada, una sombra que caía sobre su rostro y que hacía difícil distinguir sus rasgos. Sin embargo, podía entender su conmoción. Habíamos hecho todo lo posible por Julie. Estaba en un estado horrible cuando la compramos, pero le dimos comida, ropa, un lugar cálido para dormir, la educamos y le enseñamos habilidades prácticas. Incluso le dimos un sueldo. La habíamos comprado por una razón específica. Sanova, al ser un niño bendito, no podía crear el arte que quería por sí mismo. También quería producir en masa figuras de Ruiger en el futuro. Habíamos sido bastante estrictos con Julie, con la esperanza de cumplir eventualmente esos objetivos, pero nunca habíamos sido crueles con ella. Por supuesto, si Julie realmente quería ser libre, la liberaríamos. Sin embargo, eso no disminuyó el impacto de descubrir que estaba yendo a nuestras espaldas para conseguir los fondos para hacerlo. Era como si no confiara en nosotros. No, murmuré para mis adentros, ser un esclavo no era un paseo. Nunca había sido una esclava, así que no estaba bien que menospreciara las luchas a las que se enfrentaban. Habiendo visto la situación de línea por mí misma, me resultaba mucho más fácil imaginar por lo que pasaban algunos de ellos. Cualquiera estaría estresado por no tener una verdadera libertad personal. No podían decir realmente lo que pensaban o hacer las cosas que querían hacer. Pensé que habíamos hecho lo correcto con ella, pero supongo que tal vez fue demasiado duro para ella ser una esclava todo este tiempo, dije. Hacía poco que había iniciado la transición a la edad adulta. Tal vez eso la había llevado a contemplar su futuro más seriamente. Sin duda, se encontró con una serie de preocupaciones. ¿Estaba realmente bien seguir haciendo números como hasta entonces? ¿Qué pasaría en su futuro? También era posible que le diera miedo ser la esclava de un hombre adulto ahora que su cuerpo había empezado a madurar, por muy caballero que fuera Sanova. Dada su relación de amo y sirviente, Sanova no dudó en desnudarla, como lo había hecho durante el susto de la regla no hace mucho. Julie podría ser todavía joven, pero eso todavía tenía que ser embarazoso y aterrador para ella. Pero si ese es el caso, ¿qué pasará con nuestros sueños? Se preguntaba Sanova en voz alta. Usted mismo ha pagado una suma no pequeña para ayudar a criarla, ¿no es así, maestro? La cantidad que yo había aportado no era nada comparada con las inversiones de Sanova. De hecho, me preocupé un poco al pensar en lo mucho que había invertido en su desarrollo. No era solo oro, era tiempo y esfuerzo. Sea como sea, Julie es una persona como cualquier otra, dije. Si tiene tantas ganas de liberarse, no creo que nos corresponda detenerla. NGH. Sanova gruñó y cruzó los brazos sobre el pecho, todavía ansioso. Siguió gimiendo en silencio durante un rato después. Probablemente le resultaba difícil asimilarlo. A pesar de mi postura de dejarla ir, no sería fácil para él renunciar a sus muñecas y figuras, de ahí la intensa contemplación. Entonces, ¿cómo debería convencerlo? Gracias al guantelete de Salif, ahora tenía el control motor fino para no aplastar las cosas, e incluso si liberaba a Julie, tal vez podría seguir encargándole trabajos. Esos serían probablemente los mejores argumentos. HM. Tararé para mis adentros, todavía vacilando de un lado a otro. Sanova finalmente se volvió hacia mí, como si hubiera tomado una decisión. Tienes razón, dijo. Julie ha trabajado mucho bajo nuestro cuidado. Quizá lo menos que podemos hacer es concederle cualquier deseo que tenga. Eso fue un poco inesperado. Conociendo a Sanova, supuse que se negaría a dar marcha atrás. Al fin y al cabo, esto significaba perder a la persona que se había esforzado al máximo por hacer números para él cada día. Supongo que, incluso con su gran afición a las muñecas, no podía tratarla como una máquina después de vivir con ella tanto tiempo. Incluso le había puesto un nombre similar al de su hermano pequeño. Bueno, volvamos por ahora. Deberíamos preguntarle a Julie cuáles son realmente sus intenciones, dije. En este punto solo estábamos sacando conclusiones. Lo más importante era lo que Julie quería. Sin embargo, si realmente tenía la intención de liberarse sin decir una palabra a Sanova, tendría que darle una buena charla. Comprendí que no era un tema fácil de tocar, pero algunas cosas debían ser comunicadas. Y así volvimos al dormitorio de Sanova. Fueron 10 minutos en carruaje y, por razones que escapan a mi imaginación, Belfrid decidió acompañarnos. Quiero ver esa figura una vez más, había dicho. No lo estaba comprando. Sus bolsillos tintineaban y tintineaban, llenos de monedas, lo que era un claro indicio de que no había renunciado a su deseo de comprar la figura a Julie. Me costaba creer que Sanova se desprendiera voluntariamente de ella si realmente era tan fenomenal como decía Belfrid.
aunque supongo que Sanova podría no compartir la profusa adoración de Belfry por ella. Al fin y al cabo, cada uno tenía sus propios gustos y disgustos. Aún así, era bueno que Belfry tuviera la intención de negociar lo que quería. Parecía un excéntrico, pero al menos era un buen comerciante. He vuelto, declaró Sanova, abriendo de golpe su puerta sin molestarse en llamar. Por dentro era lo mismo que recordaba. La amante de Sanova, la estatua de bronce de una mujer desnuda, no aparecía por ningún lado. Y, por supuesto, ni Julie ni Ginger estaban cambiándose cuando entramos. En realidad, Julie estaba notoriamente ausente. Bienvenido de nuevo, maestro. Julie salió corriendo de una de las habitaciones interiores. Tacha eso, entonces. Supongo que está aquí. Tenía un cuchillo de acero en la mano, utilizado para cincelar piedra. Al parecer, no estaba utilizando el banco de trabajo de la sala principal y había estado practicando su oficio en otro lugar. O tal vez escondiéndolo, según el caso. Sanova debió darse cuenta de lo mismo. Sin embargo, Julie no mostró signos de pánico por nuestro abrupto regreso. De hecho, parecía más encantada de lo que la había visto antes. Si realmente estaba conspirando para comprar su libertad y escapar a espaldas de Sanova, entonces ser capaz de sonreír tan inocentemente era una actuación impresionante. También muy inquietante. Todo lo que puedo decir es que las mujeres pueden dar miedo a veces. Oh. Su rostro se nubló en el momento en que vio a Belfry, y retrocedió un paso como si tuviera pánico. Oh. ¿Qué es esto, HM? Vio a Belfry y se dio cuenta de que alguien al tanto de su secreto estaba ahora aquí. Hola, Julie. Gracias por venir el otro día. Belfry le sonrió macabramente. Un escalofrío recorrió a Julie y lanzó una mirada suplicante a Sanova, pidiendo ayuda. Sanova tarareó en voz baja y se dirigió hacia ella. Atravesó la distancia que los separaba en poco tiempo y la miró fijamente. Julie lo miró ansiosamente, esperando. Julie, ¿deseas dejar de ser mi esclava? Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.